Decidme, Isabel, ¿no me habéis representado más pequeño que al señor Talleyrand? La verdad, Sire, solo he respetado las proporciones de la naturaleza. Pero la naturaleza no determina la grandeza de los hombres, sino su destino. Bien, Sire. My friends, aprovechando que hace poquito se ha estrenado la película de Napoleón Bonaparte, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix, pues se me ha ocurrido hacer 8 curiosidades sobre Napoleón Bonaparte. Algunas de ellas son muy típicas, seguramente la conozcas, y si no, pues hostia, ubícate que estás empanado. Pero por otra parte, hay algunas que seguramente ni conozcas ni has escuchado hablar de ellas. Así que si quieres descubrirlas, yo te invito a que te quedes y lo vemos juntos, ¿por qué no? Así que, ¡let's go! Número 1. Le faltaba un huevo. Es una cosa que yo creo que sabe todo el mundo. Pero el por qué, quizá no. A diferencia de otros personajes históricos, como por ejemplo Hitler, que sabemos que perdió un testículo durante una explosión en la Primera Guerra Mundial, lo de Napoleón fue algo de nacimiento, ya que sufría criptoquirismo, que seguramente como si estuviera ladrando, ¿sabes? Pero no pasa nada, yo tengo aquí un resumito bastante guapo. Cuando un bebé crece dentro del útero de la madre, sus testículos se forman en el abdomen y bajan al escroto antes del parto. Pero claro, en este caso no tuvo esa suerte porque solo bajó uno. Y como curiosidad, dentro de la curiosidad, resulta ser que cuando Napoleón murió, al cadáver le costaron el mismo bris, la visita, y un urólogo lo compró por una cantidad de $4.000. Eso en 1997. Pero claro, eso está en debate, así que con un poquito con pinzas. 2. Le tenía miedo a los gatos. Hace unos cuantos años, yo recuerdo que normalmente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y demás, se compartían muchas fotitos de gatos, unas cestitas, la gente haciéndose fotos con el gato, etc. Y claro, tú pensarás que este animal tan adorable, hostia, mira el bichito, ¿cómo puede ser que Napoleón lo viera y corriera como fuera, ¿sabes? Más lejos de la realidad, parece que es una cosa muy normal, ya que se llevaba desde la Edad Media hasta ese momento. Y resulta que, a diferencia de otras culturas, como por ejemplo la egipcia, que los gatos es algo como divino, en Europa los gatos estaban muy relacionados con el demonio, con la brujería, con lo sobrenatural, etc. Por tanto, era muy habitual que le tuvieran miedo a estos bichitos. Eso sí, no reírse de los chavales, que tú toda la semanita miras el horóscopo a ver si hay algo místico que te cambie la vida, conozca a la persona que te haga feliz, etc. Y te da como una mierda. 3. La invasión de Rusia fue por cáñamo. El cáñamo, una planta variante del cannabis, tuvo un gran papel importante durante toda esta época porque con ella se fabricaban las cuerdas y las velas de los barcos. Y si lo analizamos, el principal motor económico de esta época eran los barcos, ya que todas las rutas, tanto humanas como mercantilistas, pues se hacía por vía marítima. Y en este caso, Rusia era la mayor productora de cáñamo mundial. Además, al ser aliada de Gran Bretaña, pues le proporcionaba este tipo de recursos a ella, ya que si te das cuenta, Gran Bretaña es una islita rodeada por mar y la única manera de moverse es por los barcos. Por lo tanto, obviamente, le interesaba un comercio entre ambos. Y Napoleón pensó que si invadía Rusia, se podía apropiar del cáñamo, es decir, usarlo para su propio beneficio, y aparte asentar un duro golpe económico a Gran Bretaña. Pero, spoiler, no le salió muy bien. Número 4. Durmió en una pirámide y se quedó un poco loco. Para ello hay que explicar dos factores muy importantes, ya que Francia tiene una gran fascinación sobre Egipto. La primera se debe al movimiento artístico llamado neoclasicismo, que es una vuelta al Renacimiento, es decir, al redescubrimiento de las culturas clásicas como por ejemplo Grecia, Roma y en este caso Egipto. Y por otro, a las logias masónicas, ya que tenían un conocimiento esotérico, ocultista, muy relacionado con las pirámides de Egipto y su relación con el universo, Orión, movida. Y con todo este contexto, Napoleón, que le gustaba mucho la vida de Alejandro Magno y Julio César, pues quiso emularlo durmiendo dentro de una pirámide, y en especial la de Keops. No se sabe muy bien qué pasó aquella noche, pero según los testimonios, Napoleón salió al día siguiente con la cara blanca, la mirada perdida, igual que tú a las 5 de la mañana que no estás ciego perdido, dice, ¿qué camino cojo? ¿Mi casa y acostarme o terminar la noche y morirme? Pues según parece, eso es lo que pasó y se quedó un poquito. 5. Prohibió los porritos. En esta misma expedición que hemos hablado antes de Egipto, las tropas francesas vio que la gente de allí y los mamelucos pues estaban fumando algo que no habían visto nunca. Y claro,
decidieron probarlo y dijeron, hostia, vean cómo me está dejando esto, ¿no? Estoy en una nube. A pesar de que el opio ya existía en esta época, parece que estos les molaron bastante y en los barcos empezaron a cargar hachís para llevárselo a Francia. Cosa que tuvo una gran aceptación social, que incluso artistas y literarios quedaron llamados el Club del Hachís. Pero claro, Napoleón veía que las tropas estaban todo el tiempo acarajotadas, con la cara de Goofy y más ciego que Mr. Naboo, pues dijo que yo, se acabaron los petarditos aquí. Número 6. Tenía ideas liberales, pero con excepciones. Alguien que no sé de historia, de política o relacionado con ello, quizá esto le puede costar, pero lo vamos a resumir para que se entienda bien. El contexto político de aquella época era el absolutismo, es decir, un rey gobernaba porque le salía de los cojones, representando todos los poderes del Estado. Esa mítica frase que decía Luis XIV del Estado soy yo. Sin embargo, con las revoluciones liberales se plantaron los derechos de igualdad y un cambio de legitimación del poder, imponiéndose el concepto de soberanía nacional, siendo la Revolución Francesa la propulsora del Estado moderno. Y Napoleón empezó a expandir todas estas ideas a Europa, otorgando constituciones o cartas otorgadas, como por ejemplo el Código de Bayona aquí en España, aunque en debate según un historiador u otro, pero en cambio en las colonias que tenía Francia, pues parece que quería meter la esclavitud. A ver, tengo un vídeo hablando sobre ello, que es el primero que hice, lo pondré por aquí arriba, sobre la Revolución Haitiana, pero vamos a resumir brevemente. Francia tenía una serie de colonias en la zona de las Antillas que producían azúcar, siendo estas trabajadas por esclavos, exportando casi un tercio del mercado mundial. En un contexto donde se llamaba la libertad, los esclavos se rebelaron mediante una revolución que acabó con la abolición de la esclavitud. Pero Napoleón, al hacerse con el poder, quiso que estos volvieran a ser esclavos para asegurar el control del azúcar y así financiar sus guerras. Número 7. Era un gran estratega y un tío culto. Esto obviamente, si ves que ha invadido media Europa y lo tenía en su poder, te lo puedes imaginar. Pero claro, es que en la película de Ridley Scott, Napoleón parece mongolo. Más lejos de la realidad, resulta que es un tío que sabía bastante. Porque voy a poner el ejemplo. En este libro, esto es un manuscrito que él tenía, que es el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, que es el padre de la ciencia política por derecho. Se le atribuye aquella frase de el fin justifica los medios. En su libro, El Príncipe reflexiona sobre el papel que tiene el gobernante y cómo debe gobernar lejos de la idealización y la moralidad. Napoleón realizó anotaciones en este libro reflexionando sobre su contexto histórico y llevándolo al suyo propio. Y claro, vamos a decir que este libro es más o menos de 1500 algo, siglo XVI, y Napoleón está en el siglo XIX, 1800. Entonces, hostia, pues, extrapolar una situación a la actualidad e informarte sobre ello y de su fuente, pues hostia, da a entender que mongolo no era. Y por último, número 8, murió envenenado. Aquí hay dos teorías que se habla mucho de ellas. La primera dice que Napoleón portaba un pequeño veneno, que cuando iba a ser capturado y demás, se lo iba viendo de sorbo en sorbo. Y por otro lado, se dice que cuando se desterró en Santa Elena, pues los ingleses lo empezaron a envenenar para que muriera ya de una vez. Todo esto se especula porque en el análisis de los restos de Napoleón se encontró una gran cantidad de arsénico. Por lo tanto, se relaciona su muerte con el envenenamiento. Lo más lejos de la realidad, la teoría que yo creo que es más acertada, es debido a las paredes de su casa. Porque resulta que existía un pigmento llamado Echelle, que es el nombre, lo voy a poner escrito aquí, se llama el S, ya nos quitamos de rollo, que le daba a las paredes un color de tono verde. Verde así muy... sí, un verdecito, que por lo visto a Napoleón es que le encantaba. Entonces Napoleón quería que pintaran las casas así. Y ese pigmento contenía una cantidad de arsénico. Y claro, como resulta que Santa Elena era una isla que estaba ahí rodeada de mucho más, pues claro, la humedad hacía que esto afectaba a las paredes, liberando un gas que poco a poco iba envenenando a Napoleón a respirarlo. Y bueno, señores, con esto ya se acabó la murga. Así que nada, si te ha molado el vídeo, le puedes dar un like, te puedes suscribir, que oye, cuando salgo después los chavales me ven y dicen que yo, tus vídeos, todo el mundo, pues coño, suscríbete, lo hacemos esto un poquito más grande y ponga ahí luces LED atrás y bueno, armamos aquí una grande. Así que nada, sin más dilación, nos vemos en el siguiente y